prepárate para una inmersión en un misterio que te va a dejar pensando toda la noche, ¿eh? Hoy nos adentramos en la Casa Embrujada de Apodaca en Monterrey. Esta historia, bueno, ya la viste en Netflix, en Haunted Latinoamérica, pero deja muchas preguntas en el aire, muchos secretos. Claro, la serie nos mostró la superficie, pero nosotros vamos a ir más profundo a las raíces del terror en esa casa. Y para eso tenemos un artículo que promete revelar toda la verdad detrás de esos eventos escalofriantes. La historia real de la Casa Embrujada de Apodaca que Haunted Latinoamérica no contó. ¿Listos para descubrir qué hay en la oscuridad? Absolutamente. Empecemos por el principio, la historia de Brisa Ramírez y su familia. Recordemos lo que vimos en Netflix. Brisa, recién divorciada, se muda a esta casa buscando un nuevo comienzo, pero la tranquilidad no dura mucho. Aparecen pies descalzos de un niño donde no debería haber nadie. Los juguetes se mueven solos. Y Brisa empieza a actuar de manera muy extraña. A mí lo que me impactó de su relato fue la sensación de una presencia, invisible, casi palpable. Brisa describía despertarse en lugares extraños de la casa, con heridas que no podía explicar. Escalofriante, sin duda. Y lo que hace esta historia más perturbadora es que la actividad paranormal no se detuvo cuando Brisa se fue. Cuando ella y su nueva familia intentaron volver a la casa años después, el terror regresó. Es como si la casa misma estuviera llena de algo oscuro, algo que no quiere ser olvidado. Exacto. Y aquí es donde la historia da un giro, aún más siniestro. El artículo revela un hecho crucial que no se mencionó en Netflix. Años antes de que Brisa llegara, una tragedia marcó la casa para siempre. De una tragedia que nos lleva al corazón del misterio. El asesinato de una niña de 4 años. Un crimen que nunca se resolvió por completo. Un crimen que parece resonar a través del tiempo, ¿no? Como una sombra sobre todos los que viven en la casa. La niña fue atraída con dulces por un vecino. Su cuerpo lo encontraron en el patio de la casa 3 días después. Imagínate el horror, la desesperación de la familia. Un dolor inimaginable. Y lo que es aún más escalofriante es lo que pasó después. El padre no pudo con la culpa, con el dolor, abandonó a su esposa, la culpó por la muerte de su hija, incluso intentó vengarse de ella con una pistola. La tragedia se multiplica, el sufrimiento se extiende como una mancha sobre la historia de la casa. Es como si la violencia y el dolor de ese evento se hubieran quedado en las paredes, en el suelo, en cada rincón. Y ahora, años después, Brisa y su familia se encuentran atrapados en esa red de energía negativa. Una red que parece atraer entidades del más allá. Porque la historia no termina ahí. El artículo nos dice que una curandera, una figura muy importante de la tradición mexicana, visitó la casa. Y lo que descubrió es aún más perturbador que la tragedia de la niña. La curandera, experta en el mundo espiritual, reveló que no solo el espíritu de la niña estaba atrapado en la casa. Había 2 entidades más, 2 espíritus masculinos, igual de atormentados, llenos de ira. 3 espíritus atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento, alimentándose de la energía de la casa de sus habitantes. Y aquí entramos en el terreno de lo inexplicable. Es posible que la tragedia del pasado haya creado un portal, una grieta en la realidad, que permite la entrada de estas entidades. O por otro lado, estamos ante un caso de sugestión, donde la historia de la casa, la vulnerabilidad de Brisa, la han llevado a percibir estos espíritus como reales. Son preguntas que desafían nuestra comprensión del mundo. Preguntas que, sin embargo, debemos intentar responder si queremos llegar al fondo de este misterio. Y para eso, tenemos que adentrarnos aún más en la historia de la casa, en los rituales, en los intentos de liberar a los espíritus, y en el presente de esta casa, que ahora es una escuela preescolar. Un giro que añade una capa aún más inquietante a esta historia. ¿Qué impacto tendrán estos espíritus si es que existen en los niños que asisten a la escuela? La inocencia de los niños podrá romper el ciclo de terror. Preguntas que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión en la Casa Embrujada de Apodaca. A mí lo que me intriga es la curandera. No es solo un personaje, es una ventana a una cosmovisión diferente. Es verdad, en México la figura del curandero o la curandera está muy arraigada, ¿no? Son como un puente entre el mundo material y el espiritual. Exacto. Y su conocimiento viene de una tradición ancestral, de generaciones que han aprendido a interpretar las energías, las fuerzas, los signos. Entonces, cuando la curandera entra a la casa, no solo busca fantasmas, busca desequilibrios, bloqueos, cicatrices del pasado. Y lo que encuentra es una situación compleja. La energía de la tragedia sigue ahí, atrayendo entidades. Es importante entender que para el curanderismo, la muerte no es el final, sino una transición. Y si esa transición no se completa bien, si quedan asuntos sin resolver, emociones negativas, el espíritu puede quedar atrapado. Exactamente. Y eso es lo que detecta la curandera en la casa. 3 espíritus, cada uno con su dolor, atrapados en un ciclo que se alimenta de la energía de la casa. Y para romper ese ciclo, la curandera hace un ritual, una ceremonia para limpiar la energía
liberar los espíritus y restaurar el equilibrio. El ritual en sí es un misterio. El artículo no da detalles, pero sabemos que usó elementos tradicionales: hierbas, velas, oraciones, quizás ofrendas para apaciguar a los espíritus. Es fascinante pensar en la complejidad de estas prácticas, la sabiduría ancestral detrás de cada elemento y también el poder que se les atribuye, ¿no? Influir en el mundo espiritual, interactuar con fuerzas que no entendemos. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Funcionó el ritual? El artículo dice que sí, que la actividad paranormal cesó después de la curandera. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Es una pregunta de fe, de creencia. ¿Hasta dónde aceptamos la posibilidad de que existan fuerzas que no vemos, energías que no podemos medir pero que nos afectan? Y aquí chocan la ciencia y la tradición. La ciencia busca explicaciones racionales, pruebas, pero el mundo espiritual escapa ese análisis. Entonces estamos condenados a la incertidumbre, a movernos entre la lógica y la intuición, la razón y la fe. No necesariamente. Yo creo que podemos encontrar un punto medio donde la curiosidad científica y el respeto a la tradición se complementen. Un espacio donde exploremos los misterios sin prejuicios, con la mente abierta a realidades que no comprendemos. Y la casa de Apodaca nos da esa oportunidad, ¿no? De adentrarnos en ese territorio inexplorado. Porque más allá de si los fantasmas existen o no, esta historia nos lleva a preguntas más profundas. ¿Qué pasa después de la muerte? Las emociones, los traumas del pasado dejan una huella en los lugares. Y sobre todo, cómo enfrentamos el dolor, la pérdida, la culpa, para sanar y avanzar sin quedar atrapados en el sufrimiento. Preguntas que nos acompañarán mientras seguimos con este caso. Y ahora, el giro que nos dejó a todos helados. La casa ahora es una escuela preescolar. Un giro que inquieta. ¿Qué impacto tendrá este lugar con su pasado en los niños? ¿Percibirán la energía de la tragedia? Es una pregunta que nos lleva a la siguiente parte. Analizaremos los testimonios de las maestras, las historias del vecindario y las posibles consecuencias de la presencia de esos espíritus en la escuela. Y por supuesto intentaremos responder a la pregunta que nos persigue. ¿El ritual de la curandera fue suficiente para romper el ciclo de terror en la casa? Imagínate, una casa con un pasado tan pesado. Ahora es un lugar para niños, para la inocencia. Un contraste que da escalofríos. Por un lado, la alegría de los niños. Y por otro, la sombra de la tragedia que todavía está presente. Y aquí es donde la historia de la casa va más allá de lo anecdótico. Y nos hace preguntarnos cómo nos afecta el entorno. ¿Puede la energía de eventos del pasado, sobre todo los traumáticos, quedarse en los lugares? Una memoria ambiental que puede afectar a los que están ahí sin que se den cuenta. Exacto. Y si pensamos en los niños, con su sensibilidad, con lo fácil que absorben las energías, la situación es aún más preocupante. El artículo menciona algunos testimonios de las maestras. Hablan de ruidos raros, sombras que se mueven, la sensación de que alguien los observa. Claro, hay que ser cautelosos con esos testimonios. La mente humana es muy sugestionable, especialmente en un lugar con tantas historias. Es verdad, pero también hay que considerar la posibilidad de que esos testimonios reflejen algo real, algo que nosotros ya no podemos ver. Es una posibilidad fascinante, que los niños con su inocencia puedan percibir lo que nosotros ya no podemos. Una pregunta difícil de responder, pero que nos invita a investigar más, a cuestionar, a buscar la verdad. Y mientras tanto, la casa sigue ahí. Un recordatorio de que el pasado no desaparece. Sus muros guardan secretos, historias que esperan ser contadas. Y nosotros, como exploradores de lo desconocido, seguiremos buscando en sus profundidades. Porque al final, la búsqueda de respuestas, el querer comprender lo inexplicable, es lo que nos hace humanos. Y con eso, nos despedimos de este viaje a la casa embrujada de Apodaca. Un viaje a los límites de la realidad, a cuestionar nuestras creencias, a enfrentar lo desconocido. Esperamos que esta inmersión les haya dejado con fizz, más preguntas que respuestas, con la mente abierta a la posibilidad de que haya misterios que la lógica no puede explicar. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces las historias más aterradoras están escondidas a plena vista, esperando ser descubiertas.